Hola a todos y bienvenidos a un nuevo experimento del canal que se llama FGE Podcast, donde yo y posiblemente un acompañante hablaremos de básicamente lo que queramos. Pero como estamos en el mes patrio, decidí por qué no darle tal temática a nuestro show. Y es por eso que hoy mi compañero, que todavía voy a dejar como anónimo, vamos a hablar de las expectativas del cine chileno de ficción. Así es, el cine chileno, hay mucho que podemos marcar, pero trataremos de dejar todo bastante simple. Y es por eso que en este lado del ring tenemos a Eduardo Tirado. Hola, hola, buenas noches. Ok, Eduardo es un viejo amigo y es el host de Bienvenido al Mundo Real, un radio show que está todos los viernes en la noche. Perdón, los sábados en la noche. Los sábados a la hora del poto también. Es creador de contenido en Saurios Producciones. No hablas de eso, ese canal está muerto. Y... también es un estudiante de cine. Sí, de la Universidad de Chile. De Chile. Como si eso importara. Because reasons. Y... Muy bien, Edu. Dime, ¿por qué crees que nosotros los chilenos nos hemos apartado del cine nacional? ¿Por qué crees que está este estigma de que si una película es chilena es por ende mala o no muy buena o hay que tener baja expectativa? Mira, es divertido y no quiero irme mucho por las ramas, pero cabe mencionar más o menos cómo funciona en cierto sentido la historia que tiene el cine en Chile. El cine en Chile nació como experimentos de registro a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, siendo que el cine ya se había inventado hace mucho tiempo en Europa, entre comillas, porque el cine es una cosa y el aparato cinematográfico es otra. Y luego, bueno, cuando aparecieron las primeras oportunidades de crear ya lo que sería ya un cine de ficción previamente tal, nos encontramos con propuestas que básicamente trataban como de cubrir relatos populares, algunas películas de carácter ya más biográfico, carácter biográfico, como El Chacal de Nahuel Toro, algunas películas de Miguel Litín también, como esta de Manuel Rodríguez, que en este momento no recuerdo el título exacto. Y luego vinieron ya los experimentos de documental más duros en los años 70. Es que la historia del cine latinoamericano tiene una importante relación con todo lo que es el documental y la crítica social. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XX se vio una importante producción de cine de ese tipo y la ficción estaba como un poco relegada a un segundo plano, más que nada porque se sentía de gran parte de la comunidad intelectual realizadora de cine, que por lo general eran estudiantes o intelectuales nada más, porque no habían escuelas propiamente tales, además de los dos espacios que se construyeron para hacer cine en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile, que es el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, que desapareció después de la dictadura. Y entonces se sentía una especie como de distancia respecto a las grandes producciones estadounidenses o extranjeras, porque que están teniendo el boom a mediados del siglo XX. Claro, se sentía que tenían más relación con una mirada de mundo que no tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en Latinoamérica. Y sobre todo porque se sentían que eran parte de la cosmovisión y de la visión de mundo que venía del capital, de los grandes grupos financieros, etcétera. Entonces no se sentía como mucha simpatía por la ficción ya más evasiva, por así decirlo. Y eso se consideraba algo incluso algo al que se le hacía mucho el quite. Entonces cuando se acaba el sistema de producción de cine del cine chileno, que sin embargo produjo muy buenas producciones hasta los años 70. Luego en los años 73, 74 completamente como eliminada esa fórmula. Claro, esa fórmula de hacer cine desaparece, sobre todo porque es desmantelado el censurado, por no decir menos. Claro, es desmantelado el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile y se queman muchas obras, se destruye mucho material, etcétera. Y luego de la vuelta a la democracia, entre comillas, vuelta a la democracia,
Que estaríamos como en la época del cine chileno moderno, ¿ya? Yo diría que es como la época del cine moderno, pero no el cine contemporáneo. Porque el cine contemporáneo yo siento que está como del 2006 en adelante, como de Machuca para adelante. Y claro, con las primeras cosas que salieron del 90 al 2000 algo, tenían una fórmula bien extraña, porque si bien tomaban algunas... o sea, extraña en cierto sentido respecto a lo que se había hecho antes. Por ejemplo, Johnny 100 pesos, que tiene clara influencia de thrillers americanos previos. Claro, entonces empieza a haber una especie de sincretismo igual bastante interesante de analizar entre la mirada y la forma de hacer cine que venía del exterior, porque bueno, después del golpe militar, tú sabes que Chile adoptó otra línea económica, una apertura hacia los grandes mercados, por lo tanto, también coincide con la llegada de la mayor cantidad de material audiovisual extranjero y de mayor variedad de material audiovisual extranjero. Por lo tanto, empiezan a llegar muchos VHS, es como la época, el boom del video casero también. Entonces, me refiero desde después de la dictadura en adelante. Entonces, empieza a haber otro tipo como de educación audiovisual en las casas y también dentro de los grupos que estaban facultados para hacer cine. Somos expuestos a otras obras de otros países. Pero no estoy hablando del mismo tipo de obras que veían los otros realizadores de los 70, por ejemplo, que eran un poco más intelectuales y ya con una clara visión de darle un sentido denso y crítico y casi manifiesto al cine que se estaba haciendo. Entonces, este otro cine, de hecho, entero y de los 2000, que esto sería como justo la época de los blockbusters y de las grandes producciones americanas. Claro, está más teñida de otra línea de fabricación de contenido, pero sigue tratando de responder un poco a su contexto. Entonces, yo siento que se trata de ciertos como experimentos. Por eso salen de repente cosas muy buenas y cosas muy nefastas, por así decirlo. Entonces, claro, se empieza a jugar más con este asunto como de jugar a hacer la gringa con el cine. Y luego de eso ya se empieza como a construir una nueva escuela a nivel chileno para hacer cine. Pero la ficción siempre parece tener una especie de papel secundario versus lo que es el cine documental. Porque bueno, las escuelas de cine como más connotadas, siento que están haciendo dos cosas. Están haciendo mucho documental, que es muy de nicho últimamente, y mucho cine... ¿Arte? Cine de autor súper loco de repente. Entonces, siento que por más que la gente que realiza cine, la gente que está a mi alrededor, en la escuela y todo eso, la gente que está como en el mundo está cerrando esa audiencia. Cine, está... Por un lado se quejan mucho de que no hay construcción de audiencia, no se le está enseñando a la gente a ver mejores películas, pero tampoco se está dando la oportunidad de hacer películas que la gente quiera ver por iniciativa propia, sin dobles discursos, sin complicar las interpretaciones, sino hacer un cine simple, fácil de leer, entretenido, profundo, consistente y que ofrezca nuevas miradas y nuevas propuestas audiovisuales y narrativas, ¿cachai? A ver, déjame hacer un pequeño resumen. Básicamente durante gran parte del siglo XX el cine chileno no fue como masivo, no fue como para audiencias, no fue hecho para audiencias grandes. Fue para ciertos grupos intelectuales y tenía gran influencia del realismo latinoamericano, que es demostrar lo más posible lo que está sucediendo. Incluso durante incluso obras como de ficción, como Chacal de Nahuel Toro, quería mostrarte cosas de que pasan en la vida real, cosas que puedan suceder. Básicamente quieren como atacarte con la dura realidad que tenía el pueblo latinoamericano durante ese siglo. Y ya para cuando entramos a la década del 90 y empezamos a tener gran influencia de la industria estadounidense, el cine chileno podría considerarse dividido en dos. Uno que intenta apelar a esos públicos nuevos que está ganando la industria estadounidense, y otro que quiere seguir con las obras de gran contenido, podríamos decir. O sea, se divide más, se destaca más la diferencia entre el cine de arte y el cine comercial. El que quiere mandar un mensaje y el que simplemente quiere entretener. Claro, entonces claro, se empieza a generar esta especie de dicotomía, por así decirlo, como al menos yo la puedo pronosticar, entre hacer
cine que trata de ir como rompiendo con los paradigmas de sistema de relato, construcción de argumentos, sistema de conflicto, incluso evadiendo el conflicto central, que es característico de muchas de las películas de Raúl Ruiz, el difunto Raúl Ruiz. Y por otro lado, películas que parecen que tratan de ir al público, pero como que no entregan mucho más que hacer un buen rato. Y por lo mismo se terminan convirtiendo en películas que la gente consume de manera muy superflua y que al mismo tiempo se llevan malas percepciones de la crítica, porque bueno, la crítica está llena de tipos con lentes, con Beatles y con zapatos muy ilustrados que siguen creyendo que la gente tiene que volver a ver El Ciudadano Kane 100 veces, ¿cachai? Entonces, igual se genera como un ciclo en el que no se avanza mucho, más que nada porque se está desconociendo lo que realmente la audiencia necesita en base a darle buenas propuestas de cultura popular, sin restarle elementos críticos, pero que al mismo tiempo sean películas para el público, que el público pueda disfrutar y que no sean, por así decirlo, comida rápida hecha cine. No sean películas de consumo instantáneo, numeroso y simplemente hechas para llenar salas, sino que además, Como muchas comedias que están ocurriendo últimamente. además de ser buenas películas en sí mismas y ser divertidas, o más que divertidas, que logren capturar la atención espontánea de la gente, o sea, que la gente sinceramente quiera ir a verla. Yo creo que un buen Y ejemplo... además sean películas con Bueno. contenido. Ahora, yo creo que un buen ejemplo de lo que estamos planteando sería como ejemplo, para la redundancia, Johnny 100 pesos. Que sí quería darnos un mensaje acerca de la situación política que ocurrió en los tiempos de la nueva democracia, de la mala organización, el aumento del crimen, pero también nos quería dar un thriller con suspenso, con algo de acción, con un sentimiento de película tipo Reservoir Dogs. Algo que pueda apelar a las dos audiencias. Y yo creo que en ese caso la película hizo bien. Pero ya metiéndonos ya para el cine más contemporáneo, o sea, post 2005, ya con los, no sé, los López y los Badilla. ¿Qué crees que te parece el cine chileno actual?